Saludos y bienvenidos de nuevo a la clase Historia de la Iglesia Cristiana. Me da mucho gusto que sigue con los estudios, con los videos, tratando de entender y aprender cómo Dios perseveró su palabra en la historia, cómo inició la Iglesia Cristiana, cómo quién usó Dios para clarificar, definir unas doctrinas claves de Cristo, de su palabra. Y hoy vamos a investigar de nuevo dos hombres que Dios usó en la historia de la iglesia en un tiempo muy clave en el crecimiento de la iglesia cristiana. Entonces, vamos a hablar sobre los años, o más o menos en la época de los años 350 hasta el año 500. 500 en este tiempo de la historia de la iglesia. Y primeramente quiero introducirles a Agustín. Tal vez lo conocen más como San Agustín. La iglesia católica lo ha hecho como santo. Lo reconocen de esta forma. Pero también para nosotros como cristianos podemos valorar mucho el ministerio de este hombre, la contribución de este hombre al desarrollo de teología cristiana. Este hombre vivió en un tiempo después del reino del rey Constantino, quien mencionamos en la enseñanza número 4. Y después de este tiempo hubo un paz general en la tierra romana. Y entonces hubo oportunidad para el desarrollo de la iglesia cristiana. Los cristianos podían hablar un poquito más y predicar. Y en este tiempo hubo una mamá, se llamaba Mónica, y ella tuvo un hijo, Agustín. Y este hijo fue muy travieso, y esto está importante en la historia de su vida, porque siempre estaba metiéndose en cosas, era un muchacho muy travieso, entonces siempre estaba metiéndose en varias cosas allá en su tiempo. Pero su mamá se dedicó a orar regularmente por su salvación. Entonces ella estaba cristiana y vio que su hijo también necesitaba a Cristo y siempre estaba orando por él. Este muchacho también no solamente era travieso, pero como se fue madurando, tuvo mucho interés en las mujeres, y de hecho dicen que él vivió una vida de mucha promiscuidad. O sea, siempre estaba con mujeres en su vida. Él se fue a la ciudad grande y clave de África, Cartago, para estudiar. Y ahí estaba estudiando, y los maestros, los profesores se fijaron. Este muchacho Agustín está bien listo. Entonces aprendió mucho y empezó a aprender mucho de una escuela o un modo de pensar que se llamaba neoplatonismo. O sea, estaban visitando de nuevo unas ideas de Platón, del griego, el filósofo griego, y estaban cambiando un poco de estas ideas. También fue introducido a un grupo, un conjunto de ideas, maniqueanismo. Y estas ideas él aprendió, regresó a su pueblo para vivir ahí cerca de su mamá, y empezó a enseñar estas cosas. En este tiempo su mamá estaba orando por su salvación y seguía. Y Dios hizo una gran obra en su vida. Unos dicen que de allí en adelante, cuando él vino a Cristo, cuando él se puso a la palabra de Dios para estudiarlo bien, unos dicen que él ha sido uno de los pensadores
cristianos más clave en la iglesia cristiana después de Pablo. O sea, sí, el Pablo del libro de Hechos. Entonces, él tomó ideas y el modo de pensar de lo que se llama el modo clásico de los griegos de la antigüedad y empezó a pensar críticamente sobre las doctrinas cristianas. Entonces, él creó un sistema de pensamientos, de teología sobre la doctrina cristiana. También formó lo que nosotros practicamos como la práctica de exégesis, o sea, hermenéutica, cómo estudiar la palabra de Dios. Fue una disciplina que él empezó a formar como reglas, como una práctica que un cristiano debe de hacer acerca de la palabra de Dios para perseverar la verdad de la palabra de Dios. Muchos de sus pensamientos pusieron como el fundamento de los pensamientos cristianos entrando a las épocas que han de venir y para nosotros hasta hoy día. También todavía estamos pensando en su contribución a la doctrina cristiana. En su vida, él escribió 3 obras y voy a tratar de ponerlos aquí con una fecha, así pueda verlos y tenerlos en sus notas. Primeramente, y escribió un libro, una obra que se llama Confesiones. Confesiones. En esta obra lo que él hizo fue habló acerca de la confesión, o sea, como reconocer su naturaleza pecaminosa y que debemos de confesarlo. En esta obra él da unas historias de su juventud, reflejando, por ejemplo, en una historia famosa cuando se fue para robar una pera de un árbol de su vecino, de otra persona, de propiedad de alguien más, simplemente para la alegría que viene de robar. O sea, fue su manera de explicar y hablar de lo que satisface a la carne del pecador. Entonces en esto habla mucho de esta doctrina del pecado natural que tenemos y lo explicó en este libro que escribió. Otra obra que escribió que fue muy importante fue escribió también otra obra que se llama La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios, aproximadamente en el año 410. Es quien lo escribió después de que los visigodos saquearon a Roma en el año 410. Y lo que pasó fue que los visigodos vinieron, saquearon a Roma y lo escribió para defender a los cristianos, porque unos que estaban encargados del pueblo echaron la culpa a los cristianos por lo que ocurrió ahí. Y estaban acusando o diciendo que los cristianos eran ateos. O sea, sí, exactamente. Ateos, o sea, los que no creen en Dios. ¿Cómo puede uno decir que el cristiano es ateo? Fue porque los cristianos no estaban creyendo, no creyeron en los dioses de los romanos.
Entonces ellos pensaron que por la falta de fe en los dioses de los romanos, de los cristianos, que los visigodos podían venir, atacar y ganar a Roma. Entonces estaban echando la culpa a los cristianos por toda esta maldad que había ocurrido. Agustín escribió con mucho cuidado después de esta maldad, después de 410, escribió la obra La ciudad de Dios para dar una defensa de los cristianos. En esta obra escribió describiendo cómo los cristianos son los que están comprometidos uno al otro. Los cristianos son los que están ayudando en varios lugares. Los cristianos son los que se dedican a obedecer a los gobernadores, a los reyes y los gobernadores del pueblo. O sea, los cristianos son los que están demostrando una ciudadanía bien, o sea, santo, puro. Ellos son los que están viviendo la vida tranquila. Entonces, introduce algo nuevo en la literatura cristiana, dando una defensa de la vida cristiana. Y esto es importante, porque lo hace de una forma razonable de su entrenamiento, pero también lo demuestra de una forma honesta, o sea, dando claramente esta de defensa. También escribió sobre unas doctrinas cristianas. También escribió sobre unas doctrinas cristianas. Algunas doctrinas que él ayudó mucho para desarrollar, o sea, para explicar más para la iglesia cristiana. Primeramente fue que es la creación de nada. En latín se llama creatio ex nihilo y lo ve claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 3, en donde Dios está hablando de la creación de Dios mismo. Entonces, Agustín desarrolló, o sea, empezó a describir, explicar la doctrina de la creación de nada, empezando solamente con el poder de Dios. Él podía hablar y hacer la creación. De este punto en adelante, unos ha hecho su examinación de las palabras en el hebreo para distinguir y entender claramente lo que él estaba enseñando de esta doctrina. Pero bien llega a ser una doctrina clave para la iglesia de hoy día, que demuestra el gran poder de nuestro Dios, poder crear todo que existe con solo su poder, con solo una palabra. Su palabra podía hacer toda la creación. Es la creación de nada, o sea, en latín se llama creatio ex nihilo. Otra doctrina que formó, o sea, escribió Agustín, fue la doctrina de la Trinidad. Hasta este punto, habían unos concilios donde estaban refinando doctrinas claves de la iglesia cristiana, y Agustín fue un hombre que Dios usó para ayudar a formular bien la doctrina de la Trinidad, para proteger la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, para proteger estas doctrinas de herejías en este tiempo. Entonces, él forma y explica el Padre, el Hijo,
el Espíritu Santo, un solo Dios que existe en tres personas. Esta doctrina también fue discutido mucho en el Concilio de Nicea durante la vida de Agustín. Y últimamente, como mencioné en sus confesiones, él hizo varios estudios sobre el pecado, y usando Romanos 3, 4, 5, ve que él articuló mejor la doctrina del pecado original, y explicó y estudió esta doctrina no para desanimar a la iglesia cristiana, sino para levantar su entendimiento de la gracia de nuestro Dios. Si no entendemos que somos pecadores, no podemos apreciar y valorar la gracia de nuestro Dios. Si no entendemos que somos pecadores, no vamos a ver la necesidad de la misericordia de nuestro Dios. Entonces, él desarrolló y enseñó claramente esas dos doctrinas. Somos pecadores. No es que llegamos a ser pecadores, sino que cuando nacemos tenemos pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Como explica en Romanos capítulo 5, por el pecado de Adán. O sea, de ahí sacamos y entendemos que somos pecadores por dos razones. Primeramente, viene en el linaje desde Adán, y segundamente porque cada uno de nosotros es culpable de cometer pecados en nuestra vida. Entonces, él formuló, no lo inventó, sino formuló y dio mucha explicación a esta doctrina. Entonces, eran varias contribuciones de Agustín, pero sobre todo tres doctrinas claves que él demostró y dio a la iglesia cristiana: la creación de nada, la doctrina de la Trinidad, y también la doctrina del pecado original, lo cual va muy al lado de la doctrina de la gracia de nuestro Dios. Hay mucho más que podemos decir de Agustín, pero fue un hombre clave en esta época, en este periodo, 350 hasta el año 500. Un hombre que Dios usó mucho, como dije, para refinar y desarrollar doctrinas claves. Escribió mucho y fue un gran pensador en la historia de la iglesia cristiana. Entonces, cuando escucha el nombre de Agustín, puede pensar bien en un hombre que está clave en la historia de la iglesia cristiana para nosotros. ¿Ok? Entonces, también tenemos a Jerónimo, y me faltan sus fechas, pero Jerónimo es otro hombre que Dios usó en este tiempo. Cuando él llega a la escena en este tiempo, lo que estaba pasando fue que tenía la Biblia en un idioma. Muchos de nosotros sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y mucha gente en este tiempo usaba el idioma de griego. Y también sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pues en a su vida, el Antiguo Testamento ya estaba traducido al griego. Entonces la colección del Antiguo y Nuevo Testamento en griego se llama Septuaginta. Así se llama todo el Antiguo y Nuevo Testamento en griego. Pero, como mencionamos antes, el imperio de Roma estaba sobre la tierra, y ellos no usaron el idioma
de griego. Ellos hablaron latín. Entonces era necesario traducir la Biblia al idioma de latín. Entonces, Dios usó a este hombre Jerónimo, más o menos en este año, aproximadamente en estos años, acerca de 410, para traducir toda la Biblia al idioma latín. Y lo que pasó fue que él lo puso todo en latín. Y esta Biblia estableció el estándar de traducción de la Biblia por muchos años. Produjo una traducción que la iglesia usaba por casi 1000 años. Como él vivió en el año 410, no se ve otra, la iglesia no empieza a traducir la Biblia hasta el año 1300, 1400. Y de hecho no hay otra traducción a toda la Biblia hasta 1400, 1500. Entonces, de hecho, por más de 1000 años, la iglesia dependió en la Biblia en latín. Y esto es importante entender, que cuando él lo hizo para traducir la Biblia al idioma común. ¿Por qué es importante? Porque habían hombres como Agustín, como Jerónimo, que creyeron que la palabra de Dios es importante tener en el idioma de la gente, idioma común de la gente del día. Así ellos pueden leerlo, entenderlo, y la palabra de Dios cambia, convierte, afecta la vida de el que está leyendo. Entonces él dedicó su vida para traducir la Biblia a latín en este tiempo. Jerónimo. Y para concluir este tiempo y este video, simplemente quiero clarificar y explicar un poco más. En este tiempo es un tiempo clave. Dios estaba obrando por medio de estos hombres, pero también otras cosas culturales estaban ocurriendo. El imperio de Roma había construido caminos, los caminos de Roma, como 250,000 millas de carreteras, más de 400 kilómetros de carreteras. Y estos sirvieron para avanzar negocios, ejércitos y también para el movimiento de misioneros en este tiempo. Por la paz romana fue fácil viajar de un lugar a otro lugar como ciudadano. Es como viajar dentro de su propio país con su pasaporte. Es fácil moverse dentro de su país, de un lado al otro lado. Así fue el imperio romano, no solamente legalmente, pero también por los caminos que habían establecido. Y también como fue la paz romana y caminos buenos, también usaron un idioma común. Entonces, esto sirvió para el crecimiento del imperio, pero también sirvió mucho para la iglesia, porque los misioneros, los hombres de este tiempo, podían viajar mucho para mover y para compartir el evangelio. Por el año 500, mucho del imperio de Roma, lo cual fue bien grande en esta época, habían escuchado el evangelio. Y esto se extiende por todo el mar Mediterráneo, de lo que conocemos hoy. Se extiende hasta lo que conocemos hoy como España, por Italia, más al norte, y también al este, pasando el mar Mediterráneo y siguiendo un gran lugar del imperio de Roma. Pues en este tiempo Dios usó estos dos hombres, pero también usó varios otros. Si quiere hacer más investigación a esta época,
pueden descubrir otros, como lo digamos, héroes o hombres fieles a la obra de nuestro Señor. Pero hoy solamente quería introducirles a estas dos personas. Agustín, quien Dios usó para formular bien varias doctrinas, y Jerónimo, quien Dios usó para traducir la Biblia del griego, del hebreo, y ponerlo todo en el idioma común de la gente, latín, para el Imperio de Roma. Muchas gracias. Seguiremos adelante y ya pronto estaremos con el curso que sigue.